Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Jurídica, una empresa que ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial. Nos dedicamos a resolver problemas jurídicos vinculados con la inteligencia artificial según cada asunto que nos presente nuestro cliente. Mediante nuestra metodología aclaramos cómo aplican los derechos y deberes a la medida del respectivo problema jurídico que nos presente cada cliente, vinculado, relacionado, conectado de alguna manera vinculado con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré, en relación con nuestro curso jurídico para abogados, Fundamentos Jurídicos de la Inteligencia Artificial, que es una de las formas en las cuales aclaramos cómo se viabiliza jurídicamente la inteligencia artificial, el fundamento jurídico en relación con la propiedad intelectual e industrial, siendo importante aclarar que propiedad industrial es una de las formas de propiedad intelectual y lo que se conoce como propiedad intelectual en España significa derechos de autor a nivel internacional como regla general. Entonces, se trata del fundamento jurídico de la propiedad intelectual que incluye los derechos de autor y la propiedad industrial en relación con la inteligencia artificial. Y hay que iniciar teniendo presente que los derechos de autor y la propiedad intelectual como tal no son una rama del derecho, no es un campo jurídico como tal, no es un derecho aislado del resto de lo definido en el derecho, por el contrario, el derecho solo es uno y lo que sucede es que lo definido en el derecho, es decir, los derechos y deberes se aplican a la medida de cada situación donde exista inteligencia artificial y por ende a la medida de cada situación donde exista propiedad intelectual vinculada con la inteligencia artificial, con base en la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial vinculada con ello, con la propiedad intelectual, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica donde exista dicha inteligencia artificial y exista propiedad intelectual. Entonces ahí es que conocer los derechos y deberes y de ahí se extrae, se conoce, se extrae, se tiene claro, se concluye cómo existen los derechos de autor y la propiedad industrial, cómo existe la propiedad intelectual propiamente en relación con la inteligencia artificial. Entonces, por un lado, como los derechos y deberes solo los tienen los seres humanos, no es posible considerar, no hay que seguir con la confusión acerca del hecho de que la inteligencia artificial puede ser titular de propiedad intelectual, de derechos relacionados con la propiedad intelectual y por ende de deberes vinculados con la propiedad intelectual, ¿no? Son los seres humanos quienes tienen derechos y deberes y por ende la propiedad intelectual, los derechos y deberes en relación con lo conocido, denominado como propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial existen, con base en la forma en la cual existan, apliquen, procedan los derechos y deberes a la medida de cada persona, que puede ser una persona natural, es decir, física, es decir, un ser humano, o una persona jurídica, es decir, moral, es decir, una organización, que puede ser del sector público o privado, frente a la inteligencia artificial. Y propiamente los derechos y deberes, sí, los tienen las personas, pero propiamente los tienen los seres humanos, porque son los seres humanos quienes hacen que las personas jurídicas, es decir, morales, es decir, que las organizaciones, que las personas organizacionales, las organizaciones, ejerzan sus derechos y deberes y propiamente son quienes hacen que las organizaciones existan coincidiendo con el derecho, es decir, con la forma en la cual les apliquen los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual vayan existiendo y propiamente existan las organizaciones en cada relación jurídica, en este tema, en cada relación jurídica, donde exista que contenga inteligencia artificial. Y por esa razón es el ser humano quien tiene derechos y deberes y quien los debe ejercer para hacer que tanto su persona como las personas relacionadas con él, en lo relacionado con su persona, existan de una forma válida jurídicamente, es decir, aplicando los derechos y deberes, es decir, coincidiendo con la forma en la cual se aplique el todo de lo definido en el derecho, si tanto el ser humano involucrado como las demás personas, es decir, como los demás seres humanos y por ende las demás organizaciones involucradas en cada relación jurídica, cumplen con el derecho. Si un ser humano cumple con el derecho, esto hace que a la vez las demás personas puedan ejercer sus derechos y deberes si las demás personas así lo deciden. Es decir, que el cumplimiento del derecho por parte de un ser humano faculta, es la forma en la cual se permite que los demás puedan ejercer sus derechos y deberes y a la vez los demás
cumplen con los derechos y deberes, aplican los derechos y deberes, ejercen los derechos y deberes, y así existe validez jurídica, es decir, la coincidencia del ser, es decir, de la forma en la cual existe el todo del hecho de la relación jurídica, es decir, del ser de la relación jurídica, de la forma en la cual existe la relación jurídica, vale existiendo y propiamente existe la relación jurídica, con el respectivo deber ser jurídico, con el deber ser jurídico, es decir, con su deber ser jurídico, con el deber ser jurídico de la respectiva relación jurídica, es decir, con la forma en la cual exista la manera en la cual apliquen los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica. Es decir, es la forma en la cual la relación jurídica coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho, es decir, con base en la forma en la cual el todo de los derechos y deberes aplica a la medida de dicha relación jurídica, con base en la forma en la cual existan los hechos de la relación jurídica, cada uno de los hechos y propiamente el todo del hecho de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica, creado por el resultado de la unión de cada uno de sus hechos. Y por esa razón, frente a la propiedad intelectual hay que descifrar es esto, cómo aplican los derechos y deberes, es decir, las características de los derechos y deberes, y por ende hay que conocer los fundamentos jurídicos tales como la presunción de inocencia, la culpabilidad, la buena fe, la mala fe, la diligencia, el debido proceso, ¿cierto? La especificación de esos fundamentos a la medida de cada caso, es decir, de cada relación jurídica, en este tema donde existe inteligencia artificial, y así se sabrá cómo existen los derechos y deberes frente a la propiedad intelectual. Y de hecho esto aclara que entonces no se trata de que se exista siendo un titular de la propiedad intelectual, es decir, de descifrar quién es el titular o quiénes son los titulares de la propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial, sino de cómo aplican, cómo existen, cómo proceden los derechos y deberes frente al todo de la propiedad intelectual vinculado con la inteligencia artificial, con una inteligencia artificial, con el todo de la inteligencia artificial que exista, existente, en una relación jurídica, en la relación jurídica, en cada relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica, a la medida de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica. Por eso se trata del cumplimiento del derecho, es decir, de aplicar los derechos y deberes, de que cada quien aplique los derechos y deberes en el inicio, desarrollo y fin, es decir, en el todo de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica, la relación jurídica, donde existe inteligencia artificial, y cuando esto se cumple, a la vez existe claridad sobre cómo existe, cómo se maneja, cómo procede, cómo aplica la propiedad intelectual frente a cada quien y propiamente cómo aplica la propiedad intelectual en el todo, en relación con el todo de la relación jurídica, es decir, cómo aplica la propiedad intelectual frente al todo de la inteligencia artificial a la medida del todo de la relación jurídica y propiamente cómo aplica la propiedad intelectual frente al todo de la relación jurídica, lo cual a la vez aclara cómo existe frente a la propiedad intelectual que existe dentro de dicha relación jurídica, porque cuando se conoce el todo de la relación jurídica, es decir, la forma en la cual existe la relación jurídica entre la propiedad intelectual y la manera en la cual existe el todo del hecho de la relación jurídica, es decir, la relación entre lo definido en el derecho con la forma en la cual existe la propiedad intelectual, a la medida de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica, se conoce cómo existe la aplicación, cómo aplican los derechos y deberes, cómo aplica el todo del derecho frente a cada una de las partes y el todo de la respectiva relación jurídica, lo cual incluye, por ende, lo relacionado con la inteligencia artificial. Por eso es que el enfoque no debe ser la inteligencia artificial por inteligencia artificial o exclusivamente enfocarse en la inteligencia artificial. Hay es que enfocarse y atender a la relación jurídica y eso a la vez implica y trae como consecuencia y propiamente esto a la vez incluye lo relacionado con la inteligencia artificial, con este producto, con este objeto conocido como inteligencia artificial. Y lo que hay que descifrar es entonces cómo existen los hechos y propiamente el todo del hecho, es decir, las partes y el todo de la respectiva relación jurídica. Para saber, por ejemplo, frente al diseño, el desarrollo, el uso, el control, la actualización, el soporte técnico, el mantenimiento, etcétera, relacionado con la propiedad intelectual, relacionado con la inteligencia artificial, aplican los derechos y deberes. Es decir, para saber frente a cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial, cómo aplica la inteligencia artificial, cómo aplica lo jurídico relacionado con la inteligencia artificial en cuanto a la propiedad intelectual. Es decir, para saber frente a cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial, cómo aplica, cómo existe, cómo procede la propiedad intelectual. Y así se sabe frente a cada quien cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes. Entonces, no es que una persona tenga derechos de autor y por ende exista un ambiente
excluyente frente a los demás derechos, sino que no, los derechos y deberes aplican y por ende aplican, o sea, proceden, es decir, proceden a la medida de cada quien y por supuesto cuando según cómo exista cada quien, según la condición jurídica de cada quien, se tenga la titularidad de ser un creador, un autor de algo, pues se reconoce que entonces la libertad, la propiedad, la igualdad, etcétera, la justicia, aplican reconociendo y propiamente aplican a la medida de ello. Entonces existe una autoridad frente a esa persona porque todo el paquete del derecho, todos los derechos y deberes y propiamente todo lo definido en el derecho, es decir, el fundamento jurídico, el fundamento del derecho aplica en ese sentido, en cuanto a este punto, en cuanto a ello, en cuanto a este fenómeno, a la medida de ello, y por eso es que existe una autoría. Y a la vez por eso es que existe un límite frente a los demás en cuanto al respeto, la protección, la gestión de esos derechos de autor, de los derechos y deberes propiamente frente a esa autoría, en relación con la autoría, con dicha autoría, en relación con la inteligencia artificial, en relación con la relación jurídica donde exista dicha situación, dicha autoría, en relación con la inteligencia artificial. Y esto a la vez aclara entonces, en general, cómo se maneja cada uno de los elementos jurídicos, cada uno de los elementos relacionados con los derechos de autor y la propiedad industrial. Porque, por ejemplo, si se desea patentar algo relacionado con la propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial, si se desea patentar algo relacionado con la inteligencia artificial, lo clave es detectar, descifrar, demostrar y más que demostrar, aclarar propiamente, tener claro si aplican o no los derechos y deberes de una forma en la cual propiamente puede existir y propiamente exista la patentabilidad, algo que se pueda patentar, algo patentable. Es decir, para que esto quede claro que era el mensaje que trataba de decir previamente, para saber entonces cómo los derechos y deberes se aplican a la medida de ello, para así saber si existe una patente, primero la posibilidad de patentar, y una vez obtenida la patente, si existe una patente, frente a el punto patentado, cuando ya exista, relacionado con la inteligencia artificial. Y entonces no es un tema complejo, sino de conocimiento de los fundamentos jurídicos. Porque claro, si nos enfocamos en las normas específicas sobre propiedad industrial o derechos de autor y en general sobre propiedad intelectual, pues esto no se va a resolver porque las normas tienen elementos explícitos, pero hay elementos implícitos, o sea, el trasfondo jurídico, es decir, el fundamento jurídico que no está claro si no se conocen por ende los fundamentos del derecho y los fundamentos jurídicos. Y por eso en este curso aclaramos los fundamentos jurídicos de la inteligencia artificial, incluyendo la explicación del manejo válido jurídicamente de la propiedad intelectual frente a, en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a que ustedes como abogados, para quienes vean este video y sean abogados, se inscriban, si así lo desean, a nuestro curso Fundamentos Jurídicos de la Inteligencia Artificial. Es un curso para abogados, exclusivamente para abogados, y como se dan cuenta, les brinda alto valor, es de sumo interés si es algo necesario, porque la inteligencia artificial está presente, es inevitable, y les aumentará su valor como abogado, su campo de acción, su perfil profesional. En la descripción del video incluiré el link, es decir, la dirección web, donde está la información del curso, y dentro de ello, donde existe nuestra cuenta de correo electrónico de contacto, para que si desean inscribirse nos lo comuniquen y así hagamos formal su inscripción, para que nos contacten y nos indiquen que desean inscribirse y se realice su inscripción. También aprovecho este momento para invitarlos a www.juridia.co para que en general conozcan lo que hacemos. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo.